AudioJungle. En este video tutorial te explicaré el motor de corriente continua sin escobillas, también llamado brushless con las siglas BLDC, que se utiliza tanto para los compresores inverter como para el accionamiento de los ventiladores del condensador. Verás de forma muy breve cómo es un funcionamiento y los cuidados que debes tener en su instalación y mantenimiento, así como saber los importantes ahorros energéticos en su utilización. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. La tecnología inverter aplicada a los compresores frigoríficos, como ya sabes, consigue adaptar la potencia frigorífica proporcionada por el compresor a la demandada por la instalación. De esta forma se consigue consumir la energía necesaria, ni más ni menos. Para ello, el compresor necesita variar el caudal de refrigerante y esto lo consigue variando la velocidad a la que gira su motor de accionamiento. Como ya has visto en la clase 118, te explicaba cómo funciona un compresor inverter accionado por un motor de corriente alterna trifásico de inducción, para el cual era necesario un variador de frecuencia. Pues bien, en este video tutorial te explicaré un compresor inverter accionado por un motor de corriente continua sin escobillas o también llamado brushless o BLDC. También este tipo de motores de corriente continua son utilizados en los ventiladores de los condensadores para regular la velocidad de giro de los mismos y así realizar un control preciso de la presión de condensación, consiguiendo así importantes ahorros energéticos. Las ventajas de este tipo de motor sin escobillas frente a los motores DC con escobillas y a los motores de inducción son, entre otras, un mantenimiento mínimo, al carecer de las escobillas que utilizan los motores DC tradicionales. Mayor eficiencia, ya que desaparecen las pérdidas energéticas que supone la utilización de las escobillas y el colector de delgas. Mayor vida útil. Menor ruido producido. Una mayor relación par motor-tamaño, ya que con el mismo tamaño que un motor DC con escobillas, un motor brushless tiene el doble de potencia. Una mejor relación velocidad par motor y por último mayor rango de velocidad. Por el contrario, como desventajas está su precio y que no puede ser conectado directamente a una fuente de tensión, puesto que necesita un circuito electrónico para su funcionamiento. Con toda probabilidad, si lo conectas directamente a la tensión trifásica, lo vas a quemar. Para que entiendas cómo es capaz de girar este motor sin escobillas, voy a considerar un motor básico formado por un imán permanente en el rotor o parte móvil del motor y tres bobinas instaladas en el estator o parte fija del motor, dispuestas como puedes observar en la imagen. Al aplicar tensión continua a una bobina, ésta se convertirá en un electroimán. Por ejemplo, al aplicar tensión con la polaridad indicada en la bobina A, se producirá por un lado una atracción del polo norte del imán permanente del estator con el polo sur creado por el electroimán, y por otro lado ocurrirá de forma similar. De esta forma hará que gire al rotor en el sentido contrario a las agujas del reloj, como ves en la imagen. Cuando el imán permanente del rotor se enfrente a la bobina A, se dejará de aplicar tensión a esta y se aplicará tensión a la bobina B, produciéndose el mismo efecto. Y cuando el imán del rotor llega a la bobina B, se deja de aplicar tensión a esta y se energiza la siguiente bobina C. Luego el proceso se repite, pero ahora cambiando la polaridad a las bobinas A, B y C, y el rotor continuará girando constantemente. Para aumentar el par que proporciona el motor, en vez de aplicar tensión a una sola bobina, se le aplica tensión a dos bobinas, siguiendo la secuencia que ves en la imagen. Como puedes observar, se aplica tensión a la bobina A con la polaridad positiva y a la B también con la polaridad positiva. Luego la B con polaridad positiva y la C también con la polaridad positiva.
Seguimos también con C positiva y A negativa. Luego le sigue la A negativa y la B negativa. Luego B negativa y C negativa. Y le sigue la C negativa y la A positiva, para volver a empezar con A positiva y B positiva. Esto, como ves, da como resultado que el motor tenga un par constante. Los motores BLTC tienen tres fases, como has visto, para mover el motor. Se aplica tensión siempre a dos fases durante cada ciclo de conmutación y la fase restante se deja flotando. Con cada paso de conmutación el motor se moverá 60 grados. Por consiguiente, al finalizar 6 ciclos, el motor se habrá movido 360 grados completos. Como has visto, es necesario un dispositivo que vaya aplicando las tensiones a las tres fases del motor para conseguir un giro uniforme. Esta es la labor de la placa electrónica de control de este tipo de motores. Pero, una pregunta. ¿Cómo sabe la placa electrónica que gobierna el giro del motor qué bobinas energizar y en qué momento para producir un giro continuo y uniforme? Pues bien, para realizar esta secuencia de pulsos aplicados a las tres fases del motor, la placa controladora del motor necesita saber la posición en todo momento del rotor, y para ello existen dos métodos. Uno es utilizando sensores de efecto Hall y el otro es midiendo la fuerza contraelectromotriz generada por el propio motor. Cuando los polos magnéticos del rotor pasan cerca de los sensores Hall, suministran una señal alta o baja de tensión, lo que indica que los polos norte o sur están pasando cerca. La posición del rotor se deriva de la combinación exacta de las tres señales de los sensores Hall. En la imagen se muestra un diagrama de sincronización del estado de los tres sensores Hall y el voltaje de activación requerido para cada una de las fases del motor. Como ves, los sensores Hall están separados 180 grados eléctricos de rotación eléctrica. El uso opcional de la modulación de ancho de pulso PWM proporciona un control de velocidad o par. Como ya debes saber, en este tipo de control PWM se varía el ancho de pulso aplicado a cada fase del motor para conseguir así variar la velocidad y el par del motor. En la imagen puedes ver este tipo de motores DC sin escobillas con sensores Hall, caracterizados por tener 8 hilos, 3 de sección más gruesa para las tres fases con colores amarillo, rojo y negro, mientras que para los sensores Hall se utilizan 2 hilos para la alimentación que pueden ser entre 5 y 24 voltios de corriente continua y 3 hilos para la señal de cada sensor. Los sensores Hall funcionan bien, pero agregan costos, aumentan la complejidad debido al cableado adicional y reducen la fiabilidad, debido en parte a que los conectores del sensor están sujetos a la contaminación producida por la suciedad y la humedad. El control sin sensores soluciona estos problemas. Para ello debes saber que los bobinados del motor funcionan como un generador cuando se mueven dentro de un campo magnético. En efecto, como puedes ver en la imagen, si se mueve el motor BLDC mediante una correa arrastrada por otro motor y conectamos una bobina entre dos de sus terminales, ésta se ilumina al estar generando una tensión proporcional a la velocidad de giro del motor brushless. Por consiguiente, al girar el motor se produce una fuerza contraelectromotriz en las tres bobinas que varía en forma de onda trapezoidal, como puedes observar en la imagen. A modo de comparación, en la misma imagen te muestro las salidas de los sensores Hall de un motor configurado de manera similar. De esta manera, detectando el cruce por cero de dicha fuerza electromotriz, se utilizará como referencia para determinar el instante de activación de cada fase del motor. Como puedes observar en la imagen, este tipo de motores brushless disponen de solo 3 hilos, correspondientes a las 3 fases de los bobinados del motor.
Para comprobar el estado de este tipo de motores, algunos fabricantes proporcionan placas electrónicas para el control de este tipo de motores DC sin escobilla. Como por ejemplo, el fabricante Texas Instruments ofrece un kit de evolución de control de motor para unidades BLDC trifásicas como el modelo mostrado. También puedes determinar si un motor brushless está en buen estado realizando la comprobación de los bobinados de las 3 fases con un tester para medir su resistencia. Solo necesitarás realizar 3 medidas. Medida de la resistencia entre el terminal amarillo-azul, amarillo-naranja y azul-naranja. El resultado de la resistencia tiene que ser igual en las 3 mediciones. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario para bien o para mal sobre qué te ha parecido. Si te ha gustado, me ayudarás con un me gusta, pulgar arriba, y si quieres estar informado cada vez que publique un vídeo, debes suscribirte para ello a mi canal Acadenas y no olvidarte de activar la campanina. Gracias, hasta luego.